Número 4306, quinto piso, Colonia Sures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono en cabina 243-7185. Somos Argos Radio. Argoscursa.com SDR LDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argoscursa.com SDR LDCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Argos Cursa Radio presenta Notas de Derecho Aduanero, un programa impartido por el doctor Felipe Moreno Yebra. Quédese con nosotros. Comenzamos. Hola amigos, muy buenas tardes. Les saluda su amigo el doctor Felipe Moreno Yebra, director de la firma RM Asesores Aduanales, firma especializada en Derecho Aduanero y Tributario. En este día, obviamente, como todos los jueves, para tratar el programa Notas de Derecho Aduanero. Y en este caso tenemos un programa pues muy atractivo para todos, por supuesto. El tema dará y seguirá dando mucho de qué hablar, así que en este caso nos vamos a enfocar en el tema que se llama reglas de origen. En esta ocasión, obviamente, vamos a transmitir vamos con una presentación. Esperamos que les guste, por supuesto. Cualquier comentario, con toda confianza lo pueden hacer. Por favor, visiten nuestra página web. Lo pueden encontrar en www.rmaa.com. Bueno, señores, ahí ustedes ven la presentación y vamos a empezar. Si queremos hacer una especie de confronta de lo que es el TEMEC versus el Telecán en cuanto a los objetivos, creo que es interesante empezar desde esa perspectiva. Entiéndase entonces que estaríamos hablando de que se vea que en el Telecán simplemente habría algunos objetivos en el artículo 102 del Telecán, y en el TEMEC no encontramos un artículo que enuncie los objetivos. Por lo tanto, creo que valdría la pena pensar en qué es lo que se pretende con el TEMEC. En el preámbulo del TEMEC se detallan en algunos párrafos algunos propósitos, pero no es tan claro realmente lo que se pretende. Así que, señores, un punto de comparación en el TEMEC versus Telecán son la diferencia en el TEMEC de la falta de objetivos precisos y en el Telecán la existencia de los mismos. Así que, bueno, este es un detalle a comentar. Si nos vamos rápidamente a las novedades en cuanto a los procedimientos de origen, estas están en el capítulo 5. En el artículo 5.2, solicitudes de trato arancelario preferencial, encontramos entonces lo siguiente. Hay certificación de origen. ¿Hay certificación de origen? Sí, estas son las nuevas palabras que se utilizan. Ya no se van a pronunciar sobre certificados de origen, sino sobre certificación de origen. Y de conforme al artículo 5.2 se llama solicitud de trato arancelario preferencial, lo que habríamos de pedirle a nuestras autoridades aduaneras cuando pensemos en hacer una importación. En este sentido, fíjense bien, no hay un formato preestablecido. En el anexo 5A están enunciados los elementos mínimos que debe contener el escrito que habremos de presentar ante las autoridades aduaneras, y puede proporcionarse en factura o en otro documento, por supuesto, y debe cumplir con los requisitos de las reglamentaciones uniformes. Bajo ese contexto, estamos hablando de lo que es tres posibles combinaciones del importador, exportador y deportador. Combinaciones para emitir la certificación de origen. Veamos lo siguiente entonces. En el artículo 5.3, bases para una certificación de origen, está dicho que el productor podrá llenar la certificación de origen en base a información más documentación comprobatoria. El exportador podrá
llenar la certificación de origen en base a información más documentación comprobatoria, más la confianza razonable en la declaración escrita del productor. ¿A qué se refiere esto? Simplemente a que debe haber, por supuesto, en la declaración escrita por el productor para que pueda haber también una documentación comprobatoria y en base a eso se podrán llenar por el exportador. Entiéndase esto cuando el exportador no es el productor y el importador, se basará en la información y en la documentación comprobatoria. Aplica la certificación para un solo embarque y puede aplicar para múltiples embarques que no podrán exceder de un tiempo de 12 meses. La vigencia es de 4 años posteriores a la fecha de la certificación de origen sea llenada. Así que, señores, esto, lo que ustedes ven en la pantalla, son básicamente a grandes rasgos el artículo 5.2 y 5.3, las solicitudes de trato arancelario preferencial y las bases para una certificación de origen. Siguiendo esto, llegamos a la regla 27 de las reglas de carácter general en materia de aduanera del TEMEC y encontramos lo siguiente, que cuando se solicite trato arancelario preferencial para mercancías originarias, la factura que las ampare podrá ser emitida en un país no parte y en este caso la certificación de origen válida no podrá emitirse en dicha factura ni proporcionarse en cualquier otro documento comercial del país no parte. Es decir, tendrá que efectuarse en una certificación de origen válida, no en la factura ni en otro documento, simplemente en una certificación de origen normalita. Esta lógica tiene sentido porque se supone que ahora los negocios no son solamente entre dos países, sino la filial o simplemente la casa matriz puede estar en otro país y desde otro país puede emitirse, por supuesto, la factura que ampare podría ser emitida en un país que no forma parte para efectos de que se utilice el trato arancelario preferencial. Ojo con esto, simplemente la factura, ¿de acuerdo? A esto se refiere la regla 27. En este mismo sentido, en las reglas de carácter general del comercio exterior para el 2020, en el anexo 22 se han incluido algunos identificadores, que es el DT para operaciones sujetas al artículo 2.5, el TEMEC, ES para el estado de la mercancía, PR, proporción determinada, ST, operaciones sujetas al artículo 2.5, el TEMEC, y TA, régimen de transición alternativo. Esto es lo que deberán tener en cuenta en esas reglas que tendrían que considerar para su operación aduanera. Bajo esa premisa, los datos que deben estar plasmados en el anexo 5A, una certificación de origen que sea la base para efectuar una solicitud de trato arancelario preferencial conforme a este tratado, deberá incluir los siguientes elementos. Es la información mínima, así que lo deben cuidar. La certificación de origen por el importador, exportador o productor, deberá tener el certificador, nombre, cargo, dirección completa, teléfono y correo electrónico. Ojo con esto, el certificador es el sujeto y debe ser el nombre, cargo y dirección completa. El dato interesante a resaltar aquí es el cargo. Tiene que ser una persona que labore para la empresa y que tenga un cargo determinado y que deba ser perfectamente identificable. El exportador, nombre y dirección completa, correo electrónico, teléfono, de ser distinto al certificador, por supuesto. Productor, nombre, dirección completa, correo electrónico y teléfono. Importador, de conocerse, nombre, dirección completa, correo electrónico y teléfono. Descripción y clasificación arancelaria de la mercancía en el sistema armonizado, por supuesto, para efectos de que sea suficiente y que se relacione con la mercancía amparada, y a nivel 6 de 6 dígitos. La mercancía amparada, por supuesto, la factura. Criterio de origen conforme al artículo 4.2 del capítulo 4, reglas de origen, y periodo global. Si la certificación ampara múltiples embarques o no, simplemente lo ponen. El periodo, si es para uno o para más embarques. Firma autorizada y fecha deberá ser firmada y fechada por el certificador. Ahora, fíjense bien, en este contexto es importantísimo resaltar lo siguiente. En ese documento que vayan a hacer para efectos de la certificación de origen, deberán plasmar el párrafo que ven en la parte inferior de la pantalla. Dice lo siguiente: certifico que las mercancías descritas en este documento califican como originarias y que la información contenida en este documento es verdadera y exacta. Asumo la responsabilidad de comprobar lo aquí declarado y me comprometo a conservar y presentar en caso de ser requerido o a poner a disposición durante una visita de verificación la documentación necesaria que soporte esta certificación. Lo que ustedes ven en este punto es la declaración de un sujeto, imagínense, es una persona
pues es un empleado de la empresa el que hace la certificación y certifica. Una certificación que hace una persona respecto de un producto o un bien y declara eso a una autoridad aduanera, debemos entender, señores, que ese sujeto, yo recomendaría, por supuesto, debe tener un poder para que pueda hacer esas declaraciones a nombre de un tercero, en caso de que sea una persona que tiene el cargo de gerente de tráfico, o responsable de importaciones, o responsable de certificaciones de origen, como sea el nombre que le pongan. Es importantísimo cuidar esos detalles porque si no, la certificación no tendría sentido y no tendría validez para las autoridades aduaneras, además de la responsabilidad que asume para comprobar lo declarado en la misma certificación. Y además, él se compromete, pero si somos realistas, esa persona que hace la declaración no se compromete para sí misma, sino en nombre del tercero que le pide que haga la certificación. En consecuencia, estamos frente a una certificación, en mi opinión, engañosa porque no tiene las palabras que usualmente encontramos en una declaración bajo protesta de decir verdad. Así que, señores, quien haga esta declaración deberá cuidar que tenga un poder, obviamente, para que pueda hacer dicha declaración a nombre de un tercero, ya sea persona física o persona moral, si fuese el caso. Siguiendo esta lógica, llegamos al artículo 5.4 de las obligaciones referentes a las importaciones. El importador deberá realizar una certificación de origen válida de que la mercancía califica como originaria en el pedimento. Por supuesto, esa declaración simplemente es lo que se diga en el pedimento y debe tener en su poder la certificación válida, esa evidencia que acabamos de tocar en la diapositiva anterior, y también debe proporcionar una copia de la certificación de origen válida a solicitud de la autoridad aduanera. Por eso es que es importantísimo tenerla siempre. Si una certificación, observen ustedes en la pantalla, aquí en este apartado, si una certificación de origen del importador es la base de la solicitud para el trato arancelario preferencial, debe demostrar que es originaria conforme al artículo 533 a solicitud de la parte importadora. Ahora, esto es lo que tendrían que hacer en lo general con las obligaciones referentes a las importaciones. Es decir, si usted se importa una mercancía, deben hacer la declaración de origen válida en el pedimento y deben tener en su poder la certificación de origen válida. Si la tienen en su poder, podrán ser capaces de afrontar todo lo que diga este artículo. Así que bueno, seguimos con otra diapositiva. En cuanto a las excepciones a la certificación de origen, no deberá ser requerida si no se requiere, si la importación no excede de $1,000 y si es una importación de una mercancía para la cual la parte de donde se importa la haya aceptado de dicho requisito. Así que, señores, las excepciones son muy, muy bajas. Bueno, es muy simple, no tiene mayor complicación para entenderla. Si llegamos entonces al artículo, a las reglas de origen que están enunciadas en el capítulo 4, hay una actualización. En cuanto al, por ejemplo, el concepto de minimis, se incrementa el porcentaje actual a 10%. Esto es importante en cuanto a las cadenas de valor porque estaríamos hablando de que algunas veces el minimis en el Telecan era del 7%, ahora 10%, y puede ser prudente para generar eficiente para generar cadenas de valor. Se incluye el concepto acuicultura en bienes totalmente obtenidos, peces que se consideran como originarios, principio o cláusula de acumulación, reconocer como originarios los materiales o procesos. Hay algunas variables nuevas en este capítulo, estamos hablando de juego surtido, nuevas disposiciones y estrategias mercadológicas. ¿A qué se refiere esto? Simplemente que antes no existía el concepto juego surtido y creo que vale la pena pensar en aquellos kits que importamos o que algunos clientes importan, y eso es por quizás estrategias mercadológicas que intentan crear un kit para venderlo en suma, ¿no? Bienes remanufacturados también es algo nuevo y significaría reconocer el carácter originario a los materiales, partes o componentes que fueron recuperados y sometidos a desensamble. Así que bueno, esto es lo que hay por ese apartado. En cuanto a definiciones importantes que tenemos en las reglas de origen en el capítulo 4, estas están mencionadas, por supuesto, entre otras, en el artículo 4.1. Costo neto es un concepto muy importante que debemos tener en cuenta en estas reglas de origen porque estaremos hablando de todo el proceso que implica elaborar la certificación de origen. El costo total, por ejemplo, el costo neto significa el costo total menos los costos de promoción de ventas, comercialización y servicios postventa
regalías, costos de embarque y empaque y costos por intereses que no sean admisibles incluidos en el costo total. Mercancías o materiales fungibles son las mercancías o materiales que son intercambiables para propósitos comerciales y cuyas propiedades son esencialmente idénticas. Este concepto es muy interesante, el de materiales fungibles, porque en teoría son comercialmente intercambiables, no quiere decir que sean iguales, pero las propiedades son esencialmente idénticas. Así que podríamos pensar que si las propiedades son esencialmente idénticas, puede ser el caso de que las mercancías sean, por supuesto, clasificadas en la misma fracción. No necesariamente, pero sí. Así que bueno, por lo que hace el valor, el concepto es el valor de una mercancía o material para efectos del cálculo de aranceles aduaneros o para efectos de aplicación del capítulo 4. Si nosotros hacemos un análisis o asociación de material para efectos del cálculo de aranceles aduaneros, estaríamos hablando del valor en aduana. Así que es muy importante tener claro este concepto de valor para asociarlo con las demás operaciones. Valor de transacción, el valor de en aduana determinado de conformidad con el acuerdo de valoración aduanera, que es el precio realmente pagado o por pagar por una mercancía o material con respecto a una transacción del producto o la mercancía. Estos conceptos que ustedes ven en la pantalla son importantísimos a efectos de todo lo que tenemos que hacer para efectos de certificación de origen. En los despachos, obviamente, se está ofreciendo diversos servicios de certificación de origen. Habrá que tener mucho cuidado porque son pronunciamientos muy técnicos y de mucha responsabilidad, aunque algunas firmas los lleven al mundo de lo sencillo, de lo mundano. Sin embargo, la responsabilidad es alta porque se tendría que hacer análisis de los costos, ya sea para efectos de aplicar el costo neto o el valor de transacción y emitir un pronunciamiento si es que se aplica o no la certificación de origen. Ahora bien, en cuanto a las mercancías originarias, reglas para la certificación de origen, tenemos 4 criterios, básicamente, que sería el artículo 4.2. Y el primer criterio, que sería el inciso A, totalmente obtenida o producida enteramente en el territorio de una más de las partes, de conformidad con el artículo 4.3, que ustedes ven del lado derecho de la pantalla. Y a manera de ejemplo, imagínense que esas mercancías totalmente obtenidas o producidas son, por ejemplo, los bienes obtenidos por la minería, lo que es cultivado en el país, los animales que son nacidos y criados en el país, los peces, como ya lo habíamos comentado, producto de la acuicultura y, por supuesto, pues todos los desechos que hubiesen por la actividad industrial en el país. Eso nos da un bosquejo de lo que es las mercancías totalmente obtenidas o producidas en el país, en una o más de las partes. Ojo con este detalle, en una o más de las partes. El inciso B nos habla de lo que son las producidas enteramente en el territorio de una o más de las partes utilizando materiales no originarios, con la condicionante que dice siempre que la mercancía cumpla todos los requisitos aplicables del anexo 4B, reglas específicas de origen por producto. Ojo con esto. Básicamente, los productos originarios con el criterio B son aquellos que cumplen con 2 variables. La primera, hasta esta coma que ustedes ven aquí, donde está moviéndose el cursor, producida enteramente en el territorio de una o más de las partes utilizando materiales no originarios. ¿De acuerdo? Aquí entra en el estudio la variable importante de identificar los materiales que son originarios y por lo siguiente, porque siempre que la mercancía cumpla con todos los requisitos aplicables al anexo 4B, reglas específicas de origen por producto. En pocas palabras, los productos que se estén fabricando con materiales no originarios habrán de cumplir con los requisitos del anexo 4B a efectos de que sea la mercancía originaria. De ahí se puede crear la lógica para la construcción de estos certificados de origen y, por supuesto, la evidencia para su emisión. C, producidos enteramente en el territorio de una o más de las partes, exclusivamente de materiales originarios. En este sentido, obviamente la clave está exclusivamente de materiales originarios. Si todos los productos son originarios, que son las materias primas en sí, y con esas materias primas, todas originarias, se produce un producto, entonces tendría el criterio C. Por otro lado, el D es únicamente, excepto para las mercancías comprendidas en los capítulos 61 y 63 del sistema armonizado y
Esto sería la lógica para aplicar el artículo 4.2. En cuanto al 4.3, estamos hablando del tratamiento de materiales recuperados utilizados en la producción de una mercancía remanufacturada, y sería lo siguiente: la mercancía remanufacturada deberá ser originaria cumpliendo con los requisitos del artículo 4.2, y material recuperado no sería que no sea utilizado o incorporado en la producción de mercancía remanufacturada originario, de conformidad con el artículo 4.2. Bajo esta lógica, tenemos dos formas para determinar el valor de contenido regional. Ustedes ven en la pantalla del lado izquierdo el valor de transacción y ven una fórmula muy simple. Del lado derecho de la pantalla, otra fórmula muy simple, que es el costo neto también. Entonces, ¿los dos procesos son diferentes? Sí, por supuesto. ¿Las dos fórmulas son distintas? Sí. Y la diferencia está en cuanto al valor de contenido regional y costo neto. Aquí es muy importante trabajar con los departamentos de contabilidad para que se puedan llevar a cabo estos procesos. Nosotros, como especialistas en la materia, deberemos de pedir la información a los contadores o a los colegas que están en los departamentos de contabilidad a efectos de hacer los estudios pertinentes y emitir un dictamen de cumplimiento de la regla de origen. Obviamente fundando, motivando y describiendo las razones de por qué sí se cumple, para tener la evidencia que tendríamos que mostrar cuando la autoridad aduanera no la pida. Así que, señores, la fórmula que ven en su izquierda, BCR, va a ser igual a BT, el valor total menos el valor de las mercancías no originarias, sobre el valor total por 100, para sacar un porcentaje, y los mismos comentarios del otro lado. CN significaría costo neto, y la fórmula creo que no tiene más complejidad para comentarla. Lo que ustedes ven en pantalla simplemente es un ejemplo del valor de costo neto aplicado a un bien que vende el país A un país B. México le vende a Estados Unidos y vende el bien A sujeto a un requisito de valor de contenido regional. En la parte inferior ustedes ven los costos, por supuesto, y observen lo siguiente. Simplemente dice valor de los materiales originarios 30, valor de los materiales no originarios 40, otros costos del producto 20, 10 y 0. El costo total del bien A por unidad es de 100 pesos. Todo esto nos da unos 100 pesos, y de estos se tienen que excluir, los costos excluidos serían todos estos que ven aquí: 5, 2.5, 3, 1.5, y el total de todos estos son 12 pesitos. De estos se tendrían que descontar de los otros 100, y tendríamos en consecuencia, fíjense bien, en la siguiente diapositiva se aplican estos dos cantidades que hemos determinado. El costo total del bien del bien A por unidades de 100 pesos. Los costos no considerados son 12, es decir, los excluimos mediante una resta, y queda en total 88 pesitos. Estos 88 pesos llevados a la fórmula que ustedes ven en el numeral tercero, valor de contenido regional 88 menos 40, que los 40 son el valor de los materiales no originarios, entre 88 por 100 nos da un porcentaje de 54.5%. Y si ustedes ven en la parte del numeral 4, dice: por lo tanto, según el método de costo neto, el bien A califica como un bien originario, puesto que cumple con un valor de contenido regional de 54.5, en razón de lo que ustedes ven en la parte de arriba. El requisito de valor de contenido regional es de 50%. Así que, señores, tienen 4.5 adicional por encima del valor que piden, así que cumple sin problema con este porcentaje solicitado. Obviamente, lo que ustedes ven en el ejemplo, cuando lo llevamos a la evidencia en un trabajo para entregarlo a una empresa, lo que tenemos que hacer es un formato determinado, donde estén los costos identificados perfectamente, vemos la fórmula, hacemos los argumentos debidos y fundamos y motivamos la conclusión. Así que, señores, es sencillo sí cuando tienen la experiencia para hacerlo. Lo que ustedes ven en este sentido es el ejemplo del valor de contenido regional, aplicando el valor de transacción. El productor B elige acumular los costos incurridos por A con respecto a los anillos de rodamiento. Ese es el ejemplo que ven ahí. Y el productor A proporciona al B una declaración firmada descrito en el anexo, en la sección 14,
Numeral 4, inciso A, que especifica el valor de los materiales no originarios, y el productor B elige calcular el valor de contenido regional de los rodamientos bajo el método de valor de transacción. En esta lógica, vean los valores que están en la parte inferior. BT de los rodamientos, valor de transacción son 3.15. Los costos incurridos por unidad en el envío internacional del bien, incluido el valor total de los rodamientos, es 0.15. El valor total por unidad ajustado para excluir, por supuesto, cualquier costo incurrido en el envío internacional del bien, 3 pesitos. Y abajo, valor de materiales no originarios por unidad, por supuesto, 0.75. Si nosotros llevamos estos valores a la fórmula que ven de este lado, el valor de contenido regional, el valor de contenido regional es 3 menos 0.75, que sería justamente la cantidad que ustedes ven aquí, el valor de los materiales no originarios, y tendríamos como resultado que este producto tiene un 75% de valor de contenido regional. Y en este caso, ven ustedes la frase que está aquí abajo, es un copiar-pegar, lo traemos del ejemplo, y dice, debido a que los rodamientos tienen un valor de contenido regional de al menos 60% bajo el método de valor de transacción, los rodamientos son productos originarios. Insisto, lo que ustedes ven aquí es un ejemplo, pero si lo llevamos a la evidencia jurídica, tendríamos que elaborar un formato donde se entienda perfectamente los hechos, el derecho, la metodología aplicada y la conclusión. Estos, señores, estos 4 pasos, los hechos, el derecho, la metodología aplicada y la conclusión, es lo importante para demostrar la autoridad en caso de que se requiera. Ahora, lo que ustedes ven ahí simplemente son conceptos importantísimos a considerar en la operación aduanera, y vean lo que sigue. Material importado por el productor de la mercancía es el valor de transacción del valor de transacción del material al momento de importación, incluyendo los costos incurridos en el transporte internacional del material. Estos conceptos, señores, entonces deberían cuidar, porque son el valor de los materiales utilizados en la producción y son los que contablemente deberíamos usar para efectos de utilizar en los estudios que acabamos de enunciar en las diapositivas anteriormente mostradas. Por lo tanto, deberán tener cuidado que estos conceptos que están enunciados en el artículo 4.6 sean perfectamente usados conforme a los datos que tengan en los casos en estudio en sus empresas. Por supuesto, les podemos ayudar para hacer algo mucho más elaborado. En el concepto en cuanto a acumulación, tenemos 3 elementos importantísimos. Las autoridades, en cuanto a la mercancía originaria por productores, cada parte dispondrá que una mercancía es originaria si la mercancía es producida en el territorio de uno o más de las partes por uno o más productores. Allí hay una condicionante, estoy viendo esta parte, siempre que la mercancía cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 4.2. En cuanto a mercancía o material originario por producción, cada parte dispondrá que una mercancía o material originario de uno o más de las partes será considerado como originario en el territorio de otra parte cuando sea utilizado como material en la producción. Así que tenemos opciones o combinaciones para que este producto sea originario vía acumulación. O producción sobre un material no originario, cada parte dispondrá que la producción realizada sobre un material no originario en el territorio o una de las partes podrá contribuir al contenido originado de una mercancía. Así que, señores, este artículo 4.11 se pronuncia en cuanto a los supuestos para saber cuándo sería originario vía acumulación. Así que, señores, lo tendrán que verificar con mayor precisión. Siguiendo el minimis, debemos recordar que se actualizó el porcentaje. Estamos hablando ahora de un 10% versus el 7% en el Telecán. Y deberán tener cuidado que la mercancía siempre cumpla o satisfaga todos los demás requisitos aplicables en el capítulo, y por supuesto verificar si es necesario cualquier otra requisito o cualquier otra prueba que requieran según sea el caso. No tenemos mayor análisis que hacer si entendemos que pasa del 7 al 10%, y en razón del tiempo seguimos con la otra diapositiva. Si llegamos al artículo 4.13, relativo a las mercancías o materiales fungibles, este es un poquito más claro y nos vendría bien analizarlo. Fíjense bien, ¿una mercancía o material fungible es considerado como originario? Sí, tenemos 2 opciones. Sí, si en el supuesto de producción, cuando se utilizan materiales fungibles originarios
y no originarios en la producción de una mercancía, la determinación si los materiales son originarios será conforme al método de manejo de inventarios. Así que, señores, el método de manejo de inventarios que apliquen será necesario para entender, obviamente, ese intercambio de los materiales fungibles. Por otro lado, mezclados y exportados. Aquí no estamos hablando de producción, sino simplemente de una combinación y así son exportados. Se hará mediante el método de manejo de inventarios reconocido por los principios de contabilidad generalmente aceptados. Las normas de información financiera en este contexto son muy importantes. La parte a destacar en este supuesto es lo que ustedes ven en la parte inferior, utilizados durante todo el año fiscal. Debe ser utilizado durante todo el año fiscal el mismo método de manejo de inventarios y lo que ustedes ven en este artículo. Así que no podemos estar cambiando un mes esto, un mes lo otro, sino simplemente utilizarlo durante todo el año fiscal. Si así seguimos con este análisis, llegamos al artículo 4.19, operaciones que no confieren origen. Son dos casos muy interesantes y muy sencillos de entender. Si se diluye en agua o en otra sustancia, eso no, obviamente no confiere origen, y cualquier producción o práctica de fijación de precios respecto a las cuales se pueda mostrar a partir de pruebas se va a ir este capítulo. Este segundo término que ven del lado derecho de su pantalla simplemente se refiere a aumentar valores para que el valor de una mercancía, de una materia prima originaria, tenga mucho más valor versus sobre la que no es originaria, no es aceptable. Lo que nosotros hemos visto a este punto rápidamente son las disposiciones jurídicas para emitir un certificado de origen, una certificación de origen. La pregunta es, ¿para qué nos va a servir todo esto que acabamos de comentar rápidamente? Simplemente para hacer algo que le llamamos estudios de origen. Señores, los estudios de origen básicamente habrán de arrojar, cuando analizamos sin prisa y con tiempo, los hechos, es decir, los elementos de costos y demás datos que nos permitirían aplicar el derecho en relación a la certificación de origen para hacer la conclusión de que el producto es o no es originario y generar en consecuencia la evidencia para sostener el trato arancelario preferencial. Con esto, básicamente, estaríamos previendo la forma en cómo podríamos demostrar en cuanto al ejercicio de facultades de comprobación los requisitos que deberíamos haber cumplido. Así que, señores, esto lo tendrían que hacer año con año, porque obviamente lo que hemos visto es emitir una certificación de origen por año fiscal es una de las grandes novedades del TEMEC. Con todo esto, señores, habríamos de generar evidencia. Repito, debemos identificar entonces los hechos, los datos, cálculos y demás costos para poder aplicarlos en el derecho que sea pertinente, en la disposición jurídica aplicable, a efectos de emitir una conclusión de si el producto es o no originario y entonces generar la evidencia para poder atender las facultades de comprobación en su momento. Señores, los estudios de origen son una responsabilidad importantísima que deberían trasladar o analizar en forma independiente para efectos de evitar problemas a futuro. En cuanto a la industria química, señores, como quedaron los criterios, las reglas de origen específica, quisiera mostrarles rápidamente en una sola diapositiva este capítulo 38, productos diversos de las industrias químicas. Y fíjense bien, aquí la letra O en esta presentación que ustedes están viendo es importantísima porque nos marca al lado derecho de la O o al lado izquierdo de la O, dos escenarios para decir que un producto es originario. Así que, señores, de ustedes del lado izquierdo ven lo que se conoce en el medio como salto arancelario. Es importante, señores, que se entienda que el salto arancelario debe estar perfectamente identificado en la lista que esté en este capítulo 38, a efectos de decir, fíjense bien, un cambio a la parte A 3801.01 en este intervalo o guión 3807.00 de cualquier otra partida. Su partida, perdón, incluye las del mismo grupo. Un cambio de otra partida incluida las del mismo grupo. Este es el intervalo o el contexto que debemos entender, que si no se cumple con el salto arancelario específico que ustedes ven aquí en estos supuestos y en estas combinaciones, por mucho que cambie
Por mucho que cambie la fracción arancelaria, no se debe entender que hay salto arancelario. Señores, el salto arancelario no es simplemente que cambie una fracción arancelaria a otra, sino el salto arancelario es el cambio de una partida a otra o subpartida o capítulo previsto en una disposición normativa. Si no está previsto, no se cumple con ese salto arancelario. Y esto viene, por supuesto, de los criterios de origen que vienen desde la Organización Mundial de Comercio a efectos de utilizar cuando se hace una negociación para aplicar un trato preferencial basado en un salto arancelario. No es nada desconocido para los que estamos en el medio, por lo tanto deberán analizar con mucho detenimiento quien esté en el sector de la industria química los intervalos que se crean en estos escenarios de saltos arancelarios como primer supuesto para la certificación de origen. O del otro lado, de la O, no se requiere cambio de fracción arancelaria de dichas partidas cumpliendo con el valor de contenido regional no menor a 40% por medio del método de valor de transacción o 30% en el método de costo neto. Es decir, quiero que se entienda que en el ámbito del sector químico tenemos dos opciones, lo que ven en este lado de la pantalla o lo que ven de este otro lado de la pantalla. Así que, señores, tienen mucho trabajo por hacer. Para quienes estén en este sector, los podemos ayudar, por supuesto. En cuanto a la industria del plástico y caucho, tenemos solamente un supuesto, fíjense bien, solamente un supuesto donde hay una letrita O. Tenemos en este supuesto, en la parte inferior de esta diapositiva, solamente un caso donde tenemos escenario del lado izquierdo y del lado derecho. Así que, señores, empezamos a esto de arriba para abajo. Un cambio a 39.01-39.15 de cualquier otra partida incluye las del mismo grupo. Señores, recuerden que esto es un intervalo y no simplemente porque hay un cambio de fracción arancelaria se entiende que hay salto arancelario. Así que deberán tener cuidado, muchísimo cuidado con los intervalos que se producen de acuerdo a lo que les estamos plasmando. En este supuesto de esta partida de la 3901 a la 39015 hay una condicionante puesto que deben cumplir con lo siguiente, siempre que el contenido de dichas partidas no sea menor al 50% en peso del contenido total del polímero. Así que, bueno, hay otras variables que deben considerar, al menos en este. En el segundo renglón de esta diapositiva simplemente ven un solo caso. En este sentido, la regla de origen específica para el caso de la partida 3916 a la 39.26 es de cualquier otra partida, incluye del mismo grupo y punto. No hay más posibilidades, solamente salto arancelario como regla de origen específica. Y en este tercer renglón y en el cuarto renglón que les mostramos en esta diapositiva, exactamente lo mismo. Solamente hay la posibilidad de regla de origen específica como salto arancelario según sea el caso. Bueno, en cuanto a la industria del cuero y pieles, que es muy importante por acá en la región donde estamos, en el Bajío, hay de los 4 renglones que les mostramos, 3 renglones tienen un supuesto en el lado derecho, en el lado izquierdo y otro supuesto en el lado derecho. Así que es como se debe entender. Esa O nos crea 2 escenarios que deberíamos considerar para efectos de hacer el estudio pertinente. Entonces, si hay un cambio a la partida 4101 de cualquier otra mercancía, ojo con esto, pero el cambio es solamente un cambio a cueros y pieles de dicha partida que hayan sufrido un proceso de curtido y precurtido, y el cambio debe de ser de cualquier otra mercancía, por supuesto distinta a cueros y pieles, y que esté clasificada en la misma partida. Es decir, no hay un cambio de partidas, solamente una mercancía se convierte en un cuero piel curtido, ¿sí? Así que bueno, esta es una variable. O un cambio a cualquier otra mercancía de la partida 4101 de cualquier otro capítulo. Así que, señores, recuerden, la O significaría, en el caso que estamos comentando, 2 escenarios a considerar como regla de origen específica. Lo mismo para el 4102. No es el caso del 4103 porque solamente tenemos una sola posibilidad para que cumpla con él la regla de origen específica. Y esta es el salto arancelario de cualquier otra partida
cualquier otra mercancía de la partida 4103 o de cualquier otro capítulo, hay un cambio a cueros y bienes de dicha partida, excepto cueros y pieles de camello o dromedario de la partida 4103. Así que, señores, esto es lo que tienen que considerar para efectos de las reglas de origen específicas del anexo B en cuanto a pieles, excepto la peletería. Llegamos así a la industria química. Aquí tenemos una combinación un poquito no compleja, pero sí diversa. Son varios supuestos, varios intervalos, varios esquemas que deberían considerar. Yo preferiría hablar de grupos. Este es un grupo, este otro y así sucesivamente. Vean que en estos supuestos o en estos grupos solamente la regla de origen específica hay salto arancelario como posibilidad de regla de origen específica y, por ejemplo, en un cambio a la 72.01 y todos estos que ustedes ven aquí en la pantalla de cualquier otro capítulo. Esto significa, señores, salto arancelario de cualquier otro capítulo. Ahora, en donde estoy posicionando el cursor, un cambio a la 7202.70 de cualquier otro capítulo, excepto la subpartida 2613.10, no significaría tan abierto como la anterior, sin embargo, tiene aquí una limitante, excepto de la partida 2613.10. Así que estas son las formas como debemos de ver. Recuerden, tengo que ser muy, muy insistente. La regla de origen, en este caso estamos hablando del salto arancelario como una de las formas más comunes de reglas de origen específica, pero no es la única. Y recuerden que el salto arancelario debe estar previsto en el capítulo que estemos analizando para que así sea considerado, puesto que si no está enunciado en el capítulo, por mucho que cambie la fracción arancelaria, no es aplicable. En cuanto a la industria electrónica, tenemos obviamente otros escenarios. Y estamos hablando ahora sí de 1, 2, 3, 4, 5 renglones. En los 5 renglones tenemos solamente uno que no tiene otra alternativa, puesto que es el segundo renglón. Estamos hablando de cualquier otra partida, un cambio a la 840140 partida. Entonces, se reduce el escenario del salto arancelario a cualquier otra partida a la 840140. Y todos los demás supuestos tenemos saltos arancelarios o lo que tenemos del otro lado, del lado derecho. Así que habrá que tener cuidado en los análisis que haga cada una de las empresas a efectos de identificar ya sea la regla de origen en cuanto al cumplimiento por salto arancelario o por los escenarios que nos plantean del lado derecho. Tenemos dos opciones y un margen de maniobra mucho más amplio para certificar nuestros productos. En cuanto a la industria aeroespacial, tenemos simplemente saltos arancelarios. Vean, no hay más. Saltos arancelarios, habría que tener cuidado la partida y subpartidas que en su momento se pidan. En este caso estamos hablando nada más de este lado las subpartidas, que implicaría un cambio a las subpartidas 8802.11 y la 8803.90 en ese intervalo. Entonces, solamente cambios de partida a subpartidas como saltos arancelarios. En cuanto a la industria automotriz, tenemos un escenario mucho más amplio y creo que, obviamente, este es un programa de solamente 1 hora. Sin embargo, tratamos de ser lo más eficientes que se pueda y por eso se hace y se diseña una presentación tan detallada como esta. Sin embargo, obviamente, las reglas de origen en cuanto al sector automotriz necesitan mucho más trabajo. Así que, bueno, vean unos datos a destacar. Aquí hay salto arancelario, ¿sí? Un cambio a una mercancía clasificada en la 870110, pero además que tengo un valor de contenido regional de 60%. Y acá un cambio a una mercancía a la 870120 y deberá tener un valor de contenido regional de un 60% vía costo neto en estos periodos y un valor de contenido regional del 64% vía costo neto en este otro periodo de tiempo. Es importantísimo que identifiquen estos periodos para que vean el porcentaje que les es aplicable y un valor de contenido regional del 70% vía costo neto a partir de esta fecha, 1 de julio del 27. Así que si quisiéramos hacer una especie de conclusión avanzado este programa, deberíamos entender que ya no es tan sencillo, ya no tenemos pocas combinaciones de
supuestos para hacer unos estudios de origen, sino tenemos una serie de artículos que regulan los criterios de origen, sí, una serie de artículos que regulan las reglas de origen y además las reglas de origen específicas tienen algunos un porcentaje aplicable en un tiempo, otro porcentaje aplicable en otro tiempo y otro porcentaje por aplicar en otro tiempo. Estamos hablando de que deberíamos diseñar, considero, un esquema de cómo habría de aplicar según sea el sector y si es que lo amerita el estudio, un esquema para controlar los porcentajes que deberíamos vigilar que se cumplan, porque si no lo hacemos, solamente pensemos que a partir del 1 de julio del 2024, no se haya cuidado que se cumpla con ese 4% más, o a partir del 1 de julio del 27, que no se cumpla alcanzar 6 puntos porcentuales más en relación con el 64 anterior. Deberíamos haber pensado en cómo desarrollar proveedores para cumplir con estos valores de contenido regional. Señores, no estamos en un escenario muy laxo. Estamos hablando de controlar y planear dónde vamos a comprar para verificar si esto cumpliría con los valores de contenido regional, según sea el caso, porque esto que les acabo de mostrar en este supuesto donde se está moviendo el cursor, está presente en muchas otras reglas de origen específico, como es el caso de este icono de maquinaria pesada y sucesivamente con estas otras. En esta diapositiva se ve, por ejemplo, aquí simbolizamos un camión de transporte de más de 15 o menos personas, en este caso otro camión que es un vehículo automotor para el transporte de más de 15 o menos personas, y vemos porcentajes del 62.5, 60%, 62.5 o, en este caso, en la parte inferior, 60% a cualquier partida, un cambio a cualquiera de estas otras partidas. Señores, tenemos que hacer esquemas, controles por productos, según sea el caso, para poder cumplir con estas reglas de origen específicas. Lo mismo, señores, para otras subpartidas, como es el caso del cambio a la 870310, ya sea que se necesite un 60% vía el valor de transacción o 50% vía el costo neto, según sea el caso. Y vean, por ejemplo, en esta parte de vehículo de pasajeros, esto es un poquito más detallada. Vean 1, 2, 3, 4 supuestos. En teoría, se requiere el valor de contenido regional debe ser superior al 66% vía el costo neto a partir del 1 de julio del 2020 y hasta el 30 de junio del 21, y así sucesivamente 69%, 72%, 75%, o otro supuesto 62.5% vía costo neto, y aquí no hay intervalos de fechas. Y esto para que pueda haber el cambio de cualquier otra partida, la 8701 hasta la 8711. Y todo lo que ustedes ven ahora son cambios de esta subpartida, de esta y de esta, perdón, partida y subpartida, a efectos de hacer simplemente todo este conjunto de combinaciones de un 60%, 66, 69, 72 y así sucesivamente. Si quisiéramos hacer, les voy a pasar rápidamente las diapositivas porque son muchas. Si quisiéramos hacer una especie de estudio para poder entender bien las reglas de origen específicas y convertirlas en procesos de trabajo en nuestras empresas, deberíamos entonces hacer estudios previos de en qué escenario de las disposiciones jurídicas que hemos comentado, entre otras que rápidamente les estoy pasando, estamos inmersos en nuestra operación aduanera. De forma que lo que necesitamos realmente es hacer estudios de origen, fundados, motivados, analizados previamente, y esos estudios de origen deberían ser, por supuesto, proyectados para evaluar los requisitos de proveeduría que necesitamos conseguir para que se cumplan con los porcentajes. Si hago una conclusión de este programa, yo creo que valdría la pena decirlo de esta forma. La certificación de origen a la fecha requiere mucho más trabajo que antes. Antes hacíamos solamente se emitía un certificado de origen con unas combinaciones muy simples. Ahora
La verdad es que creo que se complicó, hay combinaciones complejas, hay porcentajes diversos, hay que entender un porcentaje según sea el caso o diversos porcentajes en razón de la fecha para un mismo producto. Así que, señores, este ha sido su programa Notas de Derecho Donero. Quedamos a sus órdenes como siempre. Soy el doctor Felipe Moreno Yebra, director de la firma RM Asesores Aduanales. Quedamos a sus órdenes para tratar cualquier asunto en el correo electrónico moreno@rmaa.mx. Síganos en nuestras redes sociales, las ven en la pantalla y como siempre, ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene. Argus Cursa Radio presentó Notas de Derecho Aduanero. Recuerda escucharlo cada jueves en punto de la 1 de la tarde. Hasta la siguiente emisión.